Soso Iglesia. Que necesito o me van a dar dinero o no sé, algo, ok, para que se dé ese bien, ese trabajo, esa abundancia de provisión, hay que darla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos activar? Mediante la oración de intercesión. Vamos a continuar. Cuando estamos orando en intercesión, lo que sucede es que estamos actuando como un nexo entre el hombre y Dios, ¿sí? Estamos creando ese lazo cuando la persona está un poco perdida, y es algo que Dios también me puso en mi corazón, me puso esta imagen de una persona con signos de interrogación, totalmente perdido por la vida, que pudiera ser tu amigo, que pudiera ser tu familiar, y empiezas a orar por esa persona, y yo claramente vi así como Dios en el cielo y creando como esas zonas. ¿Han visto esos letreritos del wifi que se ve así las onditas? Bueno, hagan de cuenta que veía a la persona intercediendo y salían las onditas como el wifi y al mismo tiempo las de Dios. Entonces era ese vínculo entre Dios y el hombre. Entonces a veces la persona, su corazón no está conectado con Dios, no está respondiendo a lo que Dios le está diciendo. Entonces al momento que empezamos a orar, se conecta ese cablecito, esa recepción se mejora, ¿sí? Y bueno, ahí creo que tienen una línea donde dice Dios, y le completamos: se alegra de las personas que interceden. Hola, buenos días. Acá hay hojitas. Entonces vemos, Dios se alegra de las personas que interceden. En Salmos 41, del 1 al 2, vemos lo siguiente: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. En el 2 dice: el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. A mí me gusta buscar como en muchas traducciones, y me gusta ver distintos puntos al momento que se hizo la traducción, porque me da un conocimiento más completo. Y ese mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice: Dios bendice a los que cuidan de los pobres. En el versículo anterior vemos que dice al débil. En la versión Dios habla hoy dice: Dios bendice a los que cuidan de los pobres y de los débiles. Entonces Dios se alegra cuando nosotros empezamos a interceder por las personas en necesidad, ¿sí? Y Él nos va a tener siempre en su cuidado, nos va a tener siempre protegidos, porque estamos llevando esa palabra, ese reino hacia la persona, ¿sí? Después vemos que Dios quiere que oremos en todo momento y por todos. Amén. Es lo que les decía al principio, que es lo que Dios me decía para Soso. Debemos de estar orando unos por otros siempre, pero no solo por nosotros en la iglesia, sino, como lo vemos aquí, por todos y en todo momento. Hay una prédica de Cash Luna y decía: si estás teniendo muchos ataques y no ves la situación como que no puedes salir de ella, es porque no estás orando lo suficiente, porque estás tratando de hacerlo tú. Pero lo que hay que hacer es sentarse, orar y dejar que el Espíritu Santo empiece a actuar. Acuérdense que nuestras oraciones físicamente no vamos a ver que se muevan, pero en el reino, en lo sobrenatural, ya se empezaron a desatar las cosas, ¿sí? Entonces vemos en Efesios: oren en el Espíritu, y más adelante van a ver por qué les puse en negrita Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En ese mismo, en la Biblia Dios habla hoy, que es la DHH, dice: no dejen ustedes de orar, ¿sí? No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios. Debemos de dejarnos a un lado, debemos de dejar de actuar nosotros. Debemos empezar a orar. Tenemos una situación, ora.
Tu amigo tiene una situación difícil, ora por él. En trabajo hay una situación difícil, ora por tu jefe, ora por tu trabajo, ora por tu empresa. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Es hora de que te hagas a un lado. Ya hemos vivido como suficiente haciendo las cosas nosotros para darnos cuenta que eso no nos ha llevado a mucho fruto. En cambio, cuando nos sentamos y decimos, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero lo vas a hacer, y empiezo a desatar y empiezo a declarar con mi oración, ¿sí? Dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y piden a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, guiados por el Espíritu. Es el Espíritu Santo del que habla aquí, ¿sí? Manténganse alerta, muy importante, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo, ¿sí? Por todos nosotros. Vemos ahí también en Timoteo, 1 Timoteo de 2 al del 2 Timoteo 2, 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todo. En la traducción Dios habla hoy, al final dice por toda la humanidad. Ese mismo pasaje, ¿sí? Entonces podemos ver cómo Dios se alegra que como hermanos estemos viendo por las personas necesitadas y nos llama a estar en constante oración. La oración de intercesión es una parte fundamental del cuidado de la iglesia. Entonces es muy importante esta parte. Yo la verdad, les soy honesto, a mí no me gusta venir mucho los sábados porque eso es como no es lo mío. Eso no es lo mío. O sea, yo soy maestro y yo me voy a dedicar a leer la Biblia. Pero cuando les dije, cuando Dios me habló así muy fuerte, bueno, a ver, ándale, ¿qué es intercesión? Explícale. Más que explicarle, yo también, pues, yo lo entiendo, yo lo sé, pues, ¿no? Entonces fue cuando, a partir de este estudio, de esta revelación que Dios me dio, fue cuando en todo momento me pongo a orar, en todo momento. Incluso en situaciones, en el momento, bajito, me pongo a orar en lenguas y ahí estoy dándole, duro, ¿no? Entonces, tratando de interceder. Ok, algo muy importante. Ya vemos que Dios se alegra. Dios se alegra y quiere que oremos por todos, por todo el mundo, ¿sí? Pero también tenemos que estar bien confiados. Y ahí creo que les puse también una línea. Debemos estar confiados en nuestras oraciones, ya que estas son escuchadas por nuestro Padre. Eso es muy importante. Tenemos que tener la convicción y tenemos que tener realmente esa moneda de cambio que es la fe, lo que activa que se desate el reino. Es la fe, esa es nuestra moneda, ese es nuestro efectivo, eso es con lo que nosotros desatamos, ¿sí? Aquí en el mundo tenemos pesos, tenemos dólares, tenemos euros, tenemos de todo, pero lo que realmente activa la fe, ¿cuál es la moneda? Es la oración con fe. Esa es tu moneda, eso es lo que te respalda. Y tenemos que estar confiados y seguros que lo que nosotros hacemos en oración es escuchado. Amén. Entonces Dios escucha. En Salmos 4:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: de algo pueden estar seguros, el Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Amén. El Señor me responderá cuando lo llame. Siempre. Ya lo sabemos. Dios no está ahorita sí, al rato no. Bueno, le voy a hacer caso. Todas las oraciones, y siempre que nosotros hagamos esa oración por alguien o por nosotros, va a ser escuchada siempre y respaldada. Eso es muy importante. Respaldada por Dios, ¿sí? En esa misma en ese mismo pasaje, en la Dios habla hoy, dice: sepan que el Señor prefiere al hombre que es fiel. Amén. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Creo que aquí ya queda mucho más claro, ¿sí? Me escucha cuando lo llamo, ¿sí? En la otra que veíamos que dice: me responderá, ¿sí? El Señor me responderá. Entonces podemos ver, no solamente me escucha, me responde. Por eso para mí es muy importante como buscar entre Biblias. Digo, la verdad es una locura para mí cuando estoy haciendo esto,
porque tengo en mi celular como 5 versiones y tengo como todos 3, 4, digo, hasta agarré la Biblia que nos dieron el día de nuestro matrimonio, a sale a mí, yo sé que siempre me echan botana porque es rosa, entonces, pero es palabra de Dios, digo, amén. Entonces, para que vean que tanto es mi necesidad de buscar realmente en todo, en todo, ¿sale? Entonces, bueno, nos responden, nos escuchan. Así que empecemos a orar por los demás en cada situación adversa a la que nos enfrentemos o alguien enfrente. Podemos tener por seguro que nuestro Padre tiene oídos abiertos, y ahí vamos a ponerle, a todos sus hijos fieles. A todos sus hijos fieles. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito, Dios quiere que oremos por todos, Dios quiere que oremos siempre, Dios nos escucha, nos responde, pero la oración también, y le ponen ahí, nos da conocimiento, nos da conocimiento. Entonces vamos a ver en Colosenses 1, de 9 al 10, en la versión Dios habla hoy, dice: por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Amén. Entonces, esta parte es muy importante. Después dice en el 10: así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo, esto es muy importante, creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que les decía, esas onditas de wifi, cuando nosotros empezamos a orar salen las onditas de wifi, y entonces Dios empieza a mandar las suyas, y entonces le estamos dando por aquí, le estamos dando por acá, y les estamos dando, ¿para qué? Esa persona que les decía que tenía estos símbolos de interrogación, que no sabía hacia dónde se dirigía o qué hacer en cierta situación, empieza a tener ese conocimiento, esa sabiduría para salir adelante, y ese entendimiento, pero no en sus fuerzas, sino, aquí lo dice, y entendimiento espiritual. Eso es muy importante. Entonces ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos, ¿sí? En la traducción del lenguaje actual dice al final: y sabrán más cómo es Dios, ¿sí? Entonces ahí nos está hablando de conocer más a Dios, de conocer más su corazón, de conocer más lo que Él tiene para nosotros, de saberlo, no solamente de estar ahí, bueno, pues creo que quiere, conozco que quiere esto, ¿no? O sea, sábete bien, o no sé cómo dicen los abuelitos, ¿no? Sábete bien, ¿no? Sabrán más cómo es Dios, ¿ok? En Jeremías 33, del 2 al 3, en la versión internacional dice: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Y en el 3: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación donde dicen: Dios de mi vida, no sé cómo le voy a hacer porque no hay solución? Ya lo pensé, ya lo repasé en mi mente, ya lo platiqué con mi mamá, con mi tío, con mi best friend, con todos. No hay salida. ¿Pero qué dice ahí? Grandes, no cosas pequeñas. Dios no se anda con pequeñeces, sépanlo bien. Grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Es muy importante, y creo que ya lo hemos visto aquí. No tratemos de encajonar a Dios, no tratemos de decir: va a estar en esta forma lo que voy a recibir, ¿sí? Va a estar en esta forma, en este formato me lo va a entregar, en este paquete. No va a ser así. Es algo oculto, es el mover del Espíritu, ¿ok? Y vemos en Romanos 15:30: mis amados hermanos,
les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha. ¿Cómo? Orando a Dios por mí. Eso es muy importante y eso es necesario. Iglesia, eso es necesario. Si yo necesito esa oración, pídanla a Dios. Mi hermano está pasando por esta situación difícil. Desato la bendición, desato la provisión, todo lo que se tenga que hacer, lo empiezo a desatar, ¿sí? Orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado, ¿sí? Ese Espíritu Santo que reside en cada uno de nosotros. Vamos a ver más adelante qué es esa gran función que hacen, ¿sí? En Lucas 11, del 11 al 12, dice lo siguiente: ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? En Mateo 7, del 9 al 11, dice lo siguiente, y esto es algo que estoy leyendo, un libro de David Platt que se llama Radical, y es donde saqué esto y fue algo que sentí mucho ponerlo para su conocimiento para la iglesia. En Mateo dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que pidan? Aquí vamos a ver una diferencia. Y vamos a leer esto que dice David Platt en su libro Radical. Dice él: cuando oramos, Dios nos da buenos regalos. Así como el Padre terrenal les da buenos regalos a sus hijos, entonces, ¿por qué Lucas 11 dice que el Padre da el Espíritu Santo? La respuesta a esa pregunta revela la belleza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Piénsalo de esta manera. Tal vez estás pasando por una prueba, una tragedia, asesta un golpe a ti o a alguien cercano y estás sufriendo. Entonces, vas a Dios en oración y le pides que te consuele. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? No te da consuelo. En cambio, te da el Espíritu Santo, que se llama el Consolador. Amén. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué más? El Consolador, literalmente, el Espíritu Santo viene a morar en ti y a poner en tu interior el consuelo de Cristo mismo mientras caminas a través del dolor. Amén. Entonces, si tú piensas que en esa situación difícil que estás caminando, estás solo, piénsalo 2 veces, vuelve a leer esto y date cuenta que el Consolador vive en ti. Que ya todo, que es cierto esa palabra que dicen en el mundo, todo está en ti. Claro que sí. Todo está en uno, el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí que, amén por eso, ¿no? Que tenemos esa parte ya con nosotros. Pero sobre todo, que estemos conscientes, que lo sepamos, que es así. Que es así. ¿Ok? Y, bueno, en Juan 14... del 15 al 19, en la versión internacional, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Ven? Entonces, esta parte de Juan es la que respalda por qué David Platt dice que tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Es aquí en Juan 14, del 15 al 19.
En conclusión, cuando nosotros oramos por los demás, desatamos la voluntad de Dios para que se pueda dar una revelación del Padre para con sus hijos. En medio de la tempestad, al orar, movemos y encendemos el Espíritu Santo que habita en nosotros para consolarnos y acompañarnos siempre en cada situación, y así también para aquellos por los cuales estemos orando. Alegrémonos porque Dios es bueno, nos escucha, nos revela y nos consuela. Amén. Y algo que un día antes de, ya había impreso esto, pero algo que Dios me había dicho en Proverbios 19:21, que es lo que vimos de que Dios nos respalda, pero dice en el 21, Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Aquí en esta parte lo que a mí Dios me decía es el poder que tenemos con nuestra palabra. Nuestra boca tiene poder. Usémosla para interceder y entregar vida a todos aquellos que lo necesiten. Ok, iglesia, entonces pues creo que me fui muy rápido. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda, algo que quieran compartir. ¿Nos puedes aclarar un poquito más de que Jesús es nuestro intercesor? Esa parte. Ok. Realmente, ya lo sabemos. Estábamos antes de la venida de Cristo, tenemos esa situación que pues andábamos por ningún lado. Esa es la verdad. En el momento que viene Jesús, es Él, ya lo saben. Si nosotros somos hijos, fue porque Él hizo ese cambio. Todo lo que Él obtuvo, todo lo que Él ganó al ser obediente, eso fue la intercesión. Al hacer ese cambio, Él, como lo vimos al principio, que dice, hablar en favor de alguien para conseguir el bien o librarle de un mal. Ahí, ¿qué hizo Jesucristo al interceder? Librarnos de un mal. Nosotros ya sabemos que el castigo que Él recibió era lo que nos tocaba, y porque nos amaba tanto, intervino. Por eso es el gran intercesor. Él ahora sí que pasó por lo mismo que nosotros, y todo lo que ganó nos lo entregó. ¿Okay? ¿Sí queda más clara esa parte? Muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Ay, qué bueno soy. Hablamos un poquito más sobre lo que es el Espíritu Santo, porque esta parte de la Trinidad la identificamos como el Espíritu Santo, como que no se ve, pero es una persona, y es algo que no se dice mucho como tal, pero es Dios, pero también es persona. Sí, de hecho, creo que es un punto que ya habíamos tocado la clase pasada, ¿no? O sea, no es algo, es alguien o es una persona con conciencia, porque no hace las cosas como sin pensarlo, ¿sabes? Entonces, el Espíritu Santo, o sea, como lo dice David Platt, o sea, vive en ti. Dios no dijo, te voy a dar algo más grande que simplemente nada más darte ese confort. Te lo voy a dejar siempre. Es como dejarle al hijo las llaves del carro siempre para cuando lo use cuando él quiera. Por poner un ejemplo muy terrenal, ¿no? Es decir, cuando quieras, cuando necesites algo, ir un mandado, lo que sea, aquí están las llaves del carro, ya sabes, úsalo cuando quieras. Pero sí es muy importante ligar esta parte del Espíritu Santo. Tal vez nunca lo habíamos realizado o lo habíamos concientizado, que es ese Espíritu Santo en nosotros, que se activa, que se aviva más y más. No quiere decir que esté dormido,
sino, ¡pum!, empieza a actuar, lo estás dejando actuar. Hay una prédica de Joseph Prince donde dice, cuando el demonio, cuando el enemigo te está atacando, cuando él está mandándote una y otra y otra y otra, el demonio te está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo lo vas a arreglar? ¿Ya te enfermaste? ¿Vas a ir al doctor? ¿Qué vas a hacer? No tienes trabajo, ¿vas a buscar trabajo? ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces, y entonces, ¿qué haces? Pues te paras y sí, voy a buscar mi trabajo. Y yo creo que todos han escuchado esto. Sí está bien que le dejes las cosas a Dios, pero no todo, ¿no? No sé si lo han escuchado así como diciendo, ponte a hacer algo, no esperes que te caiga del cielo. Yo para mí no estoy muy de acuerdo en esta parte, pero dice Joseph Prince, eso es lo que está haciendo el enemigo, te está atacando, te está incitando a que te pares, quites a Dios, lo hagas a un lado y en vez de ponerte a orar para pedirle, te pongas tú a manejar la situación, te pongas tú a hacer las cosas. No, dice Joseph Prince, y tenía un gran sofá ahí. O sea, ¿sabes qué haces cuando tienes un problema? Y decía él, te sientas y te pones a orar. Y dejas que actúe el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, es ahí, Gus, que tenemos que tener a nuestro Espíritu Santo siempre consciente de que es nuestro aliado en todo. Como lo vimos ahí, en los momentos más difíciles, Él está con nosotros, consolándonos. Y también están nuestras alegrías, para que no lo hagamos solamente, ¡ay, Espíritu Santo, ven! No, ahí está siempre. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, porque hoy me está yendo muy bien, porque todo está fluyendo, toda la provisión está dada, gracias. Y cuando tengamos un problema, Dios, porque tú ya estás actuando, porque tú ya estás resolviendo, porque aunque yo no lo vea y aunque yo sienta que me está llevando cualquier tren o cualquier vagón o cualquier automóvil o objeto que se le parezca, tú ya estás actuando, ¿sí? Entonces, en las buenas y en las malas, orar, siempre. Amén. Ya no van a regañar. De hecho, está muy bien lo que está diciendo Jonathan. Nada más quería compartirles un momento de lo que preguntaba Don Gus del Espíritu Santo. Recordemos, el Espíritu Santo nos da apoderamiento, ¿no? Nos da poder, es fuego. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos da el poder. La lengua desata y ata. Tú tienes el poder para atar y desatar. Entonces, al contrario, lo que decía Jonathan está excelente. Nada más abundando. La intercesión. Cuando tú intercedes por alguien, cuando tú intercedes por un enfermo, cuando tú intercedes por una persona, lo que decía Jonathan es muy interesante. Estás haciendo una relación, una conexión directa del Padre hacia la persona. Correcto. Entonces, tú no sabes, inclusive, si estás orando por una persona y la persona en ese momento está en una dificultad y en ese momento estás desatando libertad a su vida en la persona. Entonces, nosotros como pueblo de Dios es bien importante que entendamos perfectamente bien, primero, quiénes somos. No, a ver, ¿dónde estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Tienes todo el banquete, tienes todas las herramientas, pero primero aprende quién eres, el poder que tienes. Si no sabes el poder que tienes, no vas a poder hacerlo. ¿Ok? De hecho, vamos a predicar un rato más sobre identidad, pero hacia eso vamos. Entonces, lo que decía Don Gus del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí es nuestro consolador, es el que viene, nos reconforta, pero recordemos que Él es fuego, Él es viento, Él es poder, ¿no? Esa unción, tiene una personalidad, pues más que personalidad es Dios, sigue siendo Dios, y es Dios, igual que Jesús, igual que el Padre. Y el Espíritu Santo quiere actuar en tu vida, quiere apoderarse de ti, quiere que tú lo dejes fluir. Tú tienes todo para fluir, el Espíritu Santo está contigo, tienes ese poder. Nada más sí es bien importante que nos quede claro que lo podemos hacer, sí, no nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas, pero ya lo tenemos. ¿Quiénes somos?
Va, nomás era ese punto. Y ya si tienen más dudas, pues aquí con el maestro. Jonathan, me da mucho gusto, bueno, no pude llegar a tiempo, pero es parte de los maestros de aquí de la iglesia. Y nos da mucho gusto, de hecho un aplauso para que vamos a empezar a invitar más maestros que empiecen a dar las clases, y la verdad es que lo primero que les digo siempre es una bendición para nosotros. Es más bendición para nosotros dar, y empezamos a recibir y empezamos a fluir. Y damos muchas gracias a Dios por su vida. Y ya lo dejo por. Gracias, Fredo. Algo que ahorita se me vino a la mente, creo que Sam ya lo ha platicado, pero es un testimonio de una mamá, digo como para ejemplificar más lo que puede hacer la intercesión, qué tan fuerte es. Decía una señora, su hijo se fue a la guerra, era creo que la Segunda Guerra Mundial. El hijo estaba en un submarino, entonces el submarino es atacado, entonces se estaba metiendo el agua, pero así, o sea, era un boquete así, pero inmenso, y se estaba metiendo el agua, y pues ahí estaba el hijo, y pues no había otra forma, ¿no? O sea, lo más lógico en ese momento es pensar, ya me morí, ¿no? Pero la mamá, a muchos kilómetros de ahí, Dios le dijo, párate y empieza a orar. ¿Por qué? Pues no sé, pero ponte a orar. ¿Por qué? Por tu hijo. Okay. Empezó a orar por el hijo, y no se sabe cómo, pero el hijo llegó. O sea, después de mucho tiempo, después de esa oración, la señora nunca supo por qué Dios le dijo, párate y ora por tu hijo en ese momento. Pasó mucho tiempo, llega el hijo y le platica, tal día, a tal hora, fuimos atacados, el submarino se estaba hundiendo y había un boquete enorme, pero no sé qué pasó, que el agua se detuvo, dejó de entrar al submarino, y el boquete ahí seguía, pero era como si hubiera una burbuja de cristal impidiendo que se metiera el agua, y fue así como pudimos sobrevivir. Entonces la señora le dice, ¿sabes qué? Ese día, a esa hora, Dios me dijo que me pusiera a orar por ti. Entonces, digo, ya lo ha dicho Sam, pero si no lo han escuchado, bueno, se los comparto, y eso es algo que ahorita Dios me recordó, ¿no? Esa parte de qué tan fuerte puede ser la intercesión, que literalmente Dios puede crear cosas de la nada, cosas sobrenaturales, increíbles, que la verdad, digo, ¿cuándo te vas a imaginar que aquí, como los mismos, ¿no? Te encuentras encerrado en una burbuja de cristal? Entonces, pues por mi parte es todo, iglesia. No sé si ya no hay más dudas. Yo les agradezco su tiempo. Pues no alcanza hasta allá. Pues nada más que nos acordáramos de la parte de que la voluntad de Dios pues es buena y perfecta, ¿no? Ya lo sabemos. Y que la función de la oración pues es como ese disparador de la voluntad de Dios. Cuando estamos orando en intercesión, estamos en esa conexión directa con Dios, recibiendo los planes que Él tiene, y cuando estamos orando estamos desatando y estamos activando y estamos disparando todos esos planes para que se puedan llevar a cabo. Como sabemos, pues Él es un caballero y siempre va a respetar nuestra libertad de decidir, y cuando nosotros estamos orando pues estamos activando su voluntad. Entonces pues mantengámonos en oración como iglesia, todos por todos, orando por todo en todo momento, y pues como dice la palabra, no se preocupen por nada, oren por todo. Amén. Gracias. Ahí viste mis notas, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Y nomás yo, para reafirmar todo lo que hemos aprendido, me acordé cuando Cristo Jesús se da cuenta de que el momento había llegado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él intercede por los apóstoles ante el Padre, ora por ellos, pero también ora por nosotros.
por los que íbamos a creer a través de la predicación de los apóstoles. Puede ser nuestro modelo a seguir. Y ahí está claramente cómo Jesús ora por sus apóstoles y también ora por los que creímos a través de la predicación. Claro, gracias por compartir y reafirmar esa parte. Digo, ya lo sabemos, la Biblia es un cúmulo de soluciones para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro andar, y bien lo dijiste, o sea, y aquí lo hemos visto. No es solamente orar por los que creemos, es orar por todos. Ya lo aprendimos hoy. Es orar por todos, crean o no crean. Ellos, Dios quiere alcanzarlos. Es por eso que tenemos que estar orando intensamente por esas personas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, por todos. Ninguno es inalcanzable. Ya lo dijo ahí Marcela, eso es una parte que Dios es un caballero, no se va a meter, pero el momento que nosotros podemos, ¿cómo le podemos ayudar? Ya lo vimos, orando, creando esa conexión directa. ¿Okay? Gracias por compartir. ¿No es alguien más, Gus? Aquí ahorita también se me vino a la mente y lo sentí que Pablo dice, hay que orar sin cesar. Y en una ocasión yo me imaginé esto, porque sin cesar es sin parar, ¿no? Sí, siempre. Continuamente, y me imaginé situaciones así muy inusuales. Imagínate, nada más inusuales. Sí, claro. Del baño, ¿no? Pero inusuales así, y sin cesar. Y esto me llevó, dije, pero ¿cómo? Y me llevó al primer mandamiento, y también Jesús resume en 2 mandamientos. Es, ¿cómo se llama? A Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, pues, ahí está la respuesta, ¿verdad? De orar sin cesar, teniendo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sí, de hecho, me recordaste esta parte. Sí, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. Y parte de amar al prójimo no nada más es llegar y dar lo que Dios te ponga en tu corazón. No es simplemente llegar y abrazarlo. También amarlo es orar por él. Por ahí a mi esposa una vez Dios le dijo, ora por esta persona, y creo que no era mucho de su agrado. Entonces yo decía, no, ¿por qué? A veces así nos ponemos con Dios. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? Entonces al final ella entendió, pues bueno, voy a orar por él, ¿por qué? No lo sé. Pero eso es parte de lo que nos mandan a hacer, lo que Jesús manda. Ora por el prójimo. O sea, bueno, ama al prójimo. ¿Y cómo podemos amarlo también? Orando. ¿Sí? Esa es una parte, gracias Gus, que ahorita se me estaba escapando. Creo que no ha llegado David Pino, pero... ¿Ya llegó? Bueno. Una cosa que, o más bien un testimonio que él nos compartió con esto de ponernos a interceder en oración. Él se encontraba un día en su trabajo y pues él estaba acá en sus ondas, ¿no? De contaduría y alabanza y todo chido. Y entonces un día pues, o sea, dijo, Dios, necesito que te pongas a orar. Y él así de, bueno, pues me pongo a orar. Eso es la obediencia también. Cuando Dios te manda a orar, tienes que, bueno, no tienes opción. Puedes no hacerlo o puedes hacerlo. Pero ahora sí que lo mejor que podemos hacer es orar. Entonces él se puso a orar, él no sabía por qué, y empezó a orar en lenguas y a desatar y todo. Ya saben que cuando oramos en lenguas es la oración perfecta que aleja toda distracción y que ataca directamente la situación. Orar en lenguas, ¿sí? Entonces, al poco tiempo que se terminó de orar, llega una persona corriendo y tienes que venir. Se le cayó un estante de no sé cuántos kilos encima a fulanito. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Nos van a subir las primas porque los accidentes, y bueno, ¿no? La primera que pensé, ¿no? Ya baja y estaba una persona
Estaba una persona atrapada de sus pies por un estante de metal que pesaba no sé cuántos kilos, pero sí era casi como llegándole a la media tonelada o más. Entonces imagínense que te caiga un carro encima de tus pies. Y entonces pues él, en su desesperación por sacarlo, pues agarraron el estante, lo levantaron, y este cuate lo único que hace es sacar sus pies y se para y, ay, qué duro, ¿no? Y le dice, ¿estás bien? ¿No te duele nada? ¿No quieres ir al doctor? No, fíjate que no me duele nada. No traía nada de seguridad, no traía ningún rodilleras o espinilleras o algo, nada. No le pasó nada. Y lo que David nos dice es, pues Dios me mandó a interceder en ese momento. O sea, Dios sabía que esa situación se avecinaba, que el enemigo andaba ahí rondando queriendo atacar, pero no se pudo hacer, porque entonces actúa el Espíritu Santo. O sea, ¿qué hizo? Pues se sentó ahí en su lugar y Dios, pues órale, adelante, actúa tú, no yo. ¿Sí? Entonces ese es otro testimonio fuerte de aquí, que podemos, yo sé que muchos de nosotros podemos tener ahí ese testimonio. Compártanlo, es muy importante el testimonio, es una arma más que tenemos para reafirmar y para declarar, y para, sobre todo, las personas con los testimonios son quebrantados más fácilmente. ¿Sí? Entonces, pues, iglesia, si ya no hay